Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo primero que voy a decir esta noche es que me retaron por la gorra esta que los que ven el streaming me pueden llegar a divisar. Por cualquier cosa que me ponga en la cabeza. Cristina, este programa va dedicado a vos. Vos sabés que te estoy hablando. Bueno, Cristina, no nuestra Cristina. Estoy hablando de Cristina, una alumna mía, que me dice, ¿cómo podés estar con algo en la cabeza? No se te ve la cabeza. Entonces encontré un fallo salomónico. Me lo voy a sacar y poner todo el programa, ¿sí? ¿Cuál performer? Tengo un performer a mi derecha. Así es. Bien. Entonces, vamos a estar a tono. Jugando un poco con esto de los términos y, digamos, con estas cuestiones de las puestas en escena, vamos a decir que, de algún modo, en este espacio, en Periferias del Cine, siempre estamos pensando en las cuestiones formales, los aspectos formales de el cine predominantemente, pero también de las artes que rodean, y no porque sean periféricas con respecto al cine, sino que integran el cine y que son de algún modo parte constitutiva de él, pero también hay momentos en que nos centramos sobre aspectos de la teatralidad, por sobre todas las cosas, ¿sí? Y hoy vamos a aprovechar el programa como para expandirlo lo más posible, porque, de algún modo, siempre pensando en las formas, tenemos un plus que hoy vamos a empezar a explotar, que es un tópico que no hemos tocado hasta ahora, que es la incorporación de objetos resignificados en función de una apuesta. O sea, no sería, digamos, ese primer paso que suele dar el surrealismo de la descontextualización, por ejemplo, de un animal. Uh-huh. ¿Sí? Es algo más. Es una resignificación de uno o de una serie de objetos en función de la creación de la contaminación, bien entendida, de la puesta en escena completa. Sería eso. El surrealismo yo lo pienso como un injerto, me viene la imagen, ¿no? De un injerto, igual podemos establecer la diferencia en un rato, de algo, una anomalía en lo que sería la figura, en lo que sería la figura toda, completa. Acá no, acá hay una resignificación del universo completo por medio de esa incorporación, que puede ser algo grande, algo pequeño, algo minimalista o algo, digamos, llevado a una dimensión que, cuando decimos forma, pareciera no tener límites. El límite es que hay algo en donde se interactúa con un espectador, espectadora llamado público, en forma genérica, ¿sí? Y que en gran medida, en muchos espectáculos, también se lo tiende a cuestionar, ¿sí? Lo cual me parece algo muy interesante en el sentido de que aporta un plus en función de que alguien, como espectador, pierda el anonimato y se pueda hacer una pregunta o una serie de preguntas. No solo en relación a las puestas en escena, sino a su propio rol, de su propio cuerpo como espectador, y no solamente frente a una forma teatral. Por lo tanto, se dio a llamar en forma muy genérica, y se lo va a llamar teatro de objetos, pero vamos a pensar en movimientos que incorporan a objetos y, digamos, en la proliferación de formas que inclusive incorporan comida, ¿sí? Y que incorporan, digamos, también esta cuestión de
la pregunta sobre la cuestión del espectador. Estoy siendo muy genérico hoy como para introducir a alguien que, si están en el mundillo teatral, ya se pueden intuir por dónde va la cosa, y si no, vamos a despuntar el vicio. Sí, el señor Martín Loza da pie para que Periferias del Cine arranque con esta cortina. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y ya lo nombré al señor Martín Loza, operador técnico, organizador, estructurador del programa. ¿Cómo le va? ¿Bien? Vos sabés que el pulgar para arriba, Loza, un poco me incomoda. ¿Viste cuando te lo mandan en el WhatsApp el pulgar para arriba? Es como antipático, no digo de tu parte, pero no, en vos es simpático, pero ¿viste eso del pulgar para arriba? Es un... No porque sea un cliché, sí es un cliché, pero ya llega un momento no se entiende un carajo de qué te están diciendo con eso, que si te lo pegan, o sea, inclusive si te lo mandan aparte es un significado, si te lo pegan al texto que mandás es otro. Yo me estoy volviendo loco, hermano. Así que, nada, supongo que estás bien con ese pulgar en alza. Bueno, vamos a charlar hoy vamos a plantear una forma, vamos a empezar a trabajar una forma, y creo que nuestro invitado de hoy se presta para esto perfectamente, de ir desilvanando lo que sería su carrera mediante el currículum a través del transcurrir de la charla, por lo cual lo tengo que nombrar de entrada, porque siempre decía el currículum y lo nombrar al final, como si fuera una narrativa de policial, ¿sí? El asesino se dice al final. No, en este caso te lo voy a nombrar al comienzo. Emilio García Huevi, bienvenido a Periferias del Cine. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo me bienvenido. Te das la bienvenida. Me doy la bienvenida. Ya estamos en una perfo, Gracias por la invitación. No, por favor, un gustazo. Hace rato que la verdad queríamos traerte acá, y... La idea siempre es charlar de aspectos formales, ¿sí? Y bajando un poco al llano, y arranco con tu currículum, lo que no voy a decir es, bueno, sí, lo voy a decir. Tiene 3 años más que yo el tipo, y eso me pone bien. Ya se lo dije antes. Pero parece 3 años menos. Unos cuantos años menos, más que 3. Muy bien, eso es timing. Eso es timing. Acá dice algo muy interesante. Esto, para mí, se repite mucho. Artista interdisciplinario autodidacta que trabaja en el cruce de lenguajes escénicos. La cuestión, Emilio, de el cruce de lenguajes, vos ya lo venís, o sea, ya se viene pensando desde esto. Yo pienso, digamos, un comienzo que probablemente no haya sido el comienzo, que es con el periférico de objetos. Sí, podríamos decir que sí. Inclusive cuando empecé mi carrera como titiritero, sí. El titiritero naturalmente está en un lugar desplazado de la idea de la teatralidad, es una teatralidad menor. ¿Aún hoy? Sí, todavía, te diría que todavía hay algo, un gesto menor, ¿no? Así como en la literatura. El que escribe teatro está también en un género menor, el titiritero también está. Ni hablar el que hace cómics. Bueno, no, son como diferentes como registros, pero más en aquella época uno viene de un discurso menor, y en ese discurso menor ya está en la periferia, justamente porque te llevan a la periferia. Pero la periferia para mí es un lugar súper interesante. Bueno, como vas a poder desarrollar después, porque toda mi carrera se desarrolla en la periferia, entendiendo la periferia, el borde, el límite en donde uno se encuentra con el vecino. Y el vecino es otro tipo de disciplina, y uno va capturando de aquellas otras disciplinas, llámese
música, cine, ópera, etcétera, etcétera, y entonces va hibridando, mejor dicho, la propia disciplina, generando una formalidad, bueno, más o menos novedosa, ¿no? Bien, y si tuvieras que pensar en el sentido de las hibridaciones y porque digamos, cuando uno piensa en hibridaciones, en periferias, en integración de registros, en principio se supondría que por lo menos en la mayoría de los casos, antes de eso, estuvo en un lugar de cierta dimensión de pureza de las cosas, y después recién se dirigió a eso. ¿Fue tu caso así? ¿O ya de entrada estaba todo, digamos, integrado en forma...? No, bueno, pero como te digo, que al ingresar por la periferia, quedé en la periferia. O sea, el género de titiritero tiene un poco esa condición esencial. Porque al mismo tiempo es híbrido y mezcla elementos de las artes visuales, de la música, de la materialidad, de la forma en sí mismo. Entonces ya estaba en ese lugar. Es decir, no empecé por el teatro, digamos, y después me fui hacia el borde, sino que empecé por el borde y seguí por el borde. Claro. Lo que no quiere decir que no se haya hecho teatro, que no se haya hecho otro tipo de disciplina de las artes escénicas que en su enunciación son puras, nada más que yo las fui contaminando, porque lo que me interesa esencialmente es el concepto de contaminación, ¿no? De germen. Es interesante, germen y contaminación, ¿sí? Porque el trabajo, yo lo pienso mucho, ¿no? En términos inclusive deleuzianos, ¿no? El trabajo con los restos. Sí, con el fantasma. Claro. El fantasma. Y ahí es Dada, digamos, y es antes que el surrealismo. Vos empezaste hablando del surrealismo, yo iría un paso antes, que es Dada, y es La Fuente, Duchamp, claro. Justamente trabajar con el fantasma. Cuando pone la Fuente, trabaja con el fantasma de un material hecho industrialmente, resignificado por el lugar de disposición de expectación, y por lo tanto eso que se está viendo como obra de arte, un migitorio dado vuelta que dice R. Muth 1917, porta en sí mismo el fantasma de su categoría previa, que no lo abandona, sino que lo dialoga con su categoría nueva. Y esto es súper interesante como procedimiento artístico, ¿no? Porque si no existiese su categoría previa, ¿sí? No podría existir ese carácter de obra de arte que es la descontextualización posterior. Exactamente, que esto es la pateada del tablero que hace Dada, que hace Duchamp y hace Dada, ¿no? Como en principio del siglo XX. ¿Te llevas bien con, me tira directo a la pregunta esta, ¿te llevas bien con, o sea, fuera de lo teatral, con el arte contemporáneo? Fuera de lo teatral, digo. Sí, no con el sistema del arte, porque es un sistema de mercado. Me interesan las producciones, no me interesan los sujetos, los brindis, las inauguraciones, las señoras bien vestidas, paquetas, etcétera, etcétera, pero sí, obviamente me interesa mucho el arte contemporáneo. La obra. La obra en sí, por supuesto. Claro. Es verdad, ¿no? Porque se tiende, desde ciertos sentidos comunes, a anexar una cuestión con la otra, ¿no? Sí. Es como si hubiese dos tipos de alta cultura, la alta cultura clásica y la alta cultura, digamos, rupturista, llamémoslo así, en forma genérica, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el arte contemporáneo, el arte visual contemporáneo, la que más paga es justamente la que más paga, y la que más entra en el mercado es la rupturista, que inmediatamente que ingresa al mercado deja de ser ruptura, obviamente, porque se integra al sistema. Claro. Pero en ese momento donde todavía pareciera que no se integró de todo el sistema, lo agarran para convertirlo en mercancía. Sí, de algún Rápidamente. modo. Sí, interesante. ¿Podemos hablar un poco de la génesis y el desarrollo del periférico de objetos? Sí, el periférico de objetos surge dentro del grupo de titiriteros del Teatro San Martín en el año 1989. 3 de nosotros, que éramos Daniel Veronese, Don Alvarado y yo, formábamos parte del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, y teníamos como maestro y padre entre comillas, a Ariel Bufano, que era el director del grupo de titiriteros. Nosotros éramos jóvenes rebeldes, y un joven rebelde lo primero que quería hacer es matar al padre. Y entonces lo que hicimos, tratando de matar al padre, simbólicamente hablando, por supuesto, fue producir un tipo de gestualidad dentro del teatro de títeres que nosotros denominamos teatro de objetos, para justamente discutir con el padre. Y así fue como surge el primer espectáculo del periférico de objetos, que se llamó Ubu Rey, y se hizo en el Paracultural, en el viejo Paracultural. ¿Tuvo mucho tiempo Ubu Rey? No estuvo mucho tiempo, no. Tuvo porque un me suena, yo no lo llegué a ver, pero me suena que... Fue en el 1990, justo cuando cerraba el Paracultural. Sí. Hicimos una temporadita en el Paracultural, y después pasamos a Babilonia, y hicimos la segunda temporadita de Ubu Rey
Y cuando el espectáculo funcionó y cuando nosotros no promocionábamos que era teatro de títeres, porque si no, en aquel momento no había un público de teatro de títeres para adulto, ni teatro de objetos, porque nosotros estábamos inventando esa categoría. El público empezó a acercarse y vio en esa novedad, en ese gesto novedoso, algo que le interesaba. Nosotros nos dimos cuenta que el espectáculo había funcionado y nos terminamos de conformar como grupo, y después empezó lo que iba a ser la carrera del Periférico, que fueron 11 espectáculos a lo largo de 20 años, ¿no? Bien, te hago una pregunta concreta. Creo yo que es concreta. ¿En qué consistió el asesinato del padre en relación a las formas? Bueno, tradicionalmente el teatro de títeres era pensado para el público infantil. Nosotros encaramos un público adulto. Esto sería Ariel Bufano, lo que me estás diciendo. Sí, Ariel Bufano de todos modos había sido un renovador dentro del campo del teatro de títeres, dentro del mismo campo del teatro de títeres, pero nosotros teníamos que matar al padre, que era Bufano, y teníamos que renovar al renovador, digamos, de algún modo. Entonces, el campo de lo infantil, nosotros atendamos contra la idea de lo infantil. El campo de lo popular, que también es otra cosa tradicional del teatro de títeres, nosotros atentamos con el concepto de lo popular. El concepto de la metáfora inmediata, la de codificación inmediata, nosotros atentamos en contra de eso. Y estos fueron los 3 pilares que nos sirvieron para intentar matar al padre. No sé si lo matamos, pero la voluntad tenía que ver un poco con eso. Y siempre eso es el tránsito, ¿no? Sí. Sí, porque de algún modo el padre está como zombie, si se quiere. Sí, el padre siempre es padre, y al ser pater regula, ordena, manda, prohíbe, permite, pero siempre bajo su concepto, su normativa. ¿Y de qué la iba Uburray? No te hablo de la narrativa, te hablo de en general las formas. Si tenés que describir Uburray en 2 o 3 frases. Sí, la formalidad todavía tenía resabios del viejo teatro de objetos, o de títeres, digamos, en donde había manipuladores a la vista, pero que estaban ocultos, vestidos de negro, y la novedad era que los objetos eran y antropomórficamente hablando muy raros, muy bizarros. Había un humor muy muy radical que lo plantea Jarry mismo con la obra con Uburray, y el montaje todavía era el teatro de mesa, que es un teatro clásico del teatro de títeres, pero ya había un gesto rupturista en la voluntad excesivamente salvaje de la obra, apuntado a un público adulto, con un lenguaje mordaz, exagerado, etcétera, etcétera. Es decir, fue el punto de inicio del Periférico, desprendiéndose de a poquito con la tradición del teatro de títeres. Entonces, la forma todavía mantenía algunos clichés de lo que era el teatro de títeres, pero ya estaba ingresando en lo que iba a ser luego el segundo espectáculo del Periférico, que fue Variaciones sobre Beckett, en donde ahí sí hay determinadamente un quiebre en la formalidad. Te voy a hacer una pregunta, me vas a querer matar, pero es para que quien nos está escuchando pueda hacer un seguimiento. ¿Hay algún registro fílmico de eso, de ese momento? Mira, esté, por ejemplo, en el Teatro San Martín, viste que guarda los registros fílmicos. Te lo contesto a futuro. El 20 de agosto se inaugura en el Museo Moderno una muestra sobre el Periférico de objetos. Cerca de mi casa. Bueno, ahí está. Entonces puedo decir la verdad. Sí, nos vemos ahí. Y ahí hay, obviamente va a estar los registros de los documentos, con registros de algunos fragmentos de registros en video, fotografías, pero también materialidad que fue sobreviviendo de los 20 años del grupo. ¿El Museo de Arte Moderno qué día? El 20 de agosto inaugura y va a estar, creo que hasta fin de año. Perfecto. Sí. Agendando. Martín Loza, agendate. Listo. Bueno, me interesaba algo también. Este disparador que me mencionabas a Daniel Veronese y Ana Alvarado. Pensando en la obra de los 3, ¿sí? Un poquito cada uno, lo que te digo así como de afuera, y no tanto, si se quiere, es que tomaron caminos distintos. Sí, claramente. Bueno, por eso a los 20 años tuvimos que separarnos, porque bueno, los intereses de cada uno se fueron mutando. Nosotros también al mismo tiempo de conformar el Periférico de Objetos, éramos artistas independientes que teníamos nuestra producción por fuera del Periférico, y después con el Periférico, teníamos los consensos para seguir formando el grupo o seguir produciendo dentro del grupo, y bueno, en un momento los caminos se abren, lógica y sanamente los caminos se abren, y cuando los caminos se abren y no se pueden trabajar más en grupo,
el grupo se tiene que separar. Pero el grupo tuvo una vida bastante larga para lo que es el grupo de teatro independiente argentino, ¿no? Fueron 20 años. Sí, por supuesto. Porque inclusive, o sea, se parte, o sea, cada carrera se parte en sí misma también. No hay un Veronese, hay más de un Veronese, ¿se entiende? Según los tiempos. O sea, el Veronese posterior a cuando yo vi Mujeres soñaron caballos, por ejemplo, es otra cosa. Tal cual. Inclusive, pensando en momentos del teatro, ¿no? de estas líneas teatrales, esos cuerpos de esos actores ahora también están, y yo lo he hablado acá con Jimena Anganuzzi, eso, ¿sí? Ya son otra cosa, no mejor ni peor, digamos, o sea, hay otras decisiones en relación a los cuerpos. Sí, no, y al mismo tiempo el mercado va regulando también cómo se exhiben esos cuerpos, desde dónde, etcétera, etcétera. Ahí volvés a poner el término mercado en esto. Sí, yo todo el tiempo estoy pensando en el mercado, porque lamentablemente desde la caída del muro, cuando la cultura se tiene que rearticular y se tiene que formar una industria cultural, y si es una industria tiene que dar dividendo, y si no es dividendo, no hay dividendo, cierra, entonces hay dos caminos, o integración al mercado, o generar algún tipo de gesto de resistencia que, bueno, en mayor o menor medida yo he intentado practicarlo de alguna u otra forma, y en algunas veces nunca está fuera del mercado. A ver, no seamos boludos, nunca estamos fuera del mercado, siempre estás fuera del mercado si estás fuera del sistema, y si estás fuera del sistema estás durmiendo en la calle como gran parte de la población desde el gobierno de Milei, claro, ¿no? Pero el tema es que se capture lo menos posible. Exactamente, de qué manera vos podés ir haciendo zigzag y tratando de quedar un poquitito afuera mientras puedas, ¿no? Sí, por supuesto. No sé por qué estamos hablando de esto, porque hablamos de mercado. Volvimos al mercado. No, pues yo te remarqué que usás, o sea, que estás usando, destacás la cuestión del mercado. Sí, porque hoy el mercado del teatro independiente, de algún modo, les exige a los creadores del teatro independiente pensar de manera independiente para saltar a la calle Corrientes. Y eso cuando el otro día, cuando nos conocimos, lo hablamos, si lo recordás. Sí, eso es así. Entonces, ¿cómo uno resiste eso? Tenés que ver de qué manera no caes dentro de esa lógica donde se pierde la libido, se pierde la erótica y se piensa en términos resultadistas. Y bueno, porque no es la calle Corrientes la que se adapta, es al revés. Es al revés, y es tristemente real. Es que uno lo ve por el resultado está en las formas, que se han ayornado. Exactamente. O también, vos nombrabas la caída del muro, si la forma termina 100% capturada por la posmodernidad, también ahí estamos en un problema. Sí, claro, no. La idea es ser un artista formalmente posmoderno, pero todavía conceptualmente, ¿no? Yo me refería a la posmodernidad más posmoderna, como por llamarlo de algún modo, encerrado en sí mismo, que no termina en un regodeo sobre su propia forma, ¿se entiende? Y que ese gesto político exista, porque hay obras, si hablo mucho en películas, aparece mucho en películas, esto de que el gesto termina siendo un regodeo interno. Sí, narcisista, onanista, elitista, snob, etcétera. El punto es cómo salir de esa trampa, ¿no? Porque al mismo tiempo hay un fomento para producir artistas hedonistas, snobs, onanistas. Entonces el punto es ese, de qué manera uno va negociando y haciendo lo que puede para tratar de salir de... Son una serie de trampas, ¿no? El mercado, este gesto individualista, hedonista, hay muchas trampas. O sea, estás todo el tiempo peleando con la trampa. No solo peleas con tu producción artística, sino con las trampas de la afuera, que son muchas y son, bueno, algunas son trampas tramposas, valga la redundancia. Sí, totalmente. ¿Vamos a Máquina Hamlet? Vamos a Máquina Hamlet. Abrime el mundo Máquina Hamlet. Yo la vi varias veces, no te digo me la sé de memoria, pero la verdad que cuando yo la vi ya por segunda, tercera vez, pues ya digamos, le conocía el chiste en algunos aspectos, ciertamente que son de efecto, en momentos de efecto, ¿sí? Como el falso espectador, si lo recordás, sí, claro. Que era un muñeco, estaba esperando ya la segunda vez a ver cómo se producía eso, pues ya le conocía la costura, ¿sí? Bueno, si podés ampliar un poco de cómo fue concebido, no cómo fue concebido, digamos, a quién se le ocurrió esta cuestión, sino cómo fue este trabajo sobre la forma, qué es lo que se ha desarrollado ahí, cuál era el pensamiento del momento, todo esto. Sí, bueno, estamos en plena década del 90, estamos en pleno menemismo, y estamos en plena producción de una generación teatral, que es la generación del 90, que lo incluye, no sé, Spreger, Bruna Tantanian, Adolte, creadores que
en aquel momento eran jóvenes, y éramos jóvenes, Periférico de Objetos, La Pista 4, etcétera, etcétera, que lo que hacían era, desde la forma, ofrecer un discurso político en contra de, primero, el menemismo, como reacción a un sistema imperante de dominación bastante similar, aunque casi un león herbívoro comparado con la bestia esta que nos gobierna en este momento, pero al mismo tiempo discutiendo con la forma teatral previa, que era teatro abierto, y era un teatro, bueno, el viejo teatro marxista, bien pensante, didáctico, que quería enseñarle al mundo cómo debía ser el mundo. Entonces teníamos estos dos factores de que es lo que, disputa. como hablamos el otro día, lo que venía de teatro abierto. Exactamente, lo que venía de teatro abierto. Teníamos estos dos gestos de disputa. Máquina Hamlet, nosotros hacemos una ruptura interna importante. Nosotros hasta ese espectáculo habíamos hecho 4 espectáculos, que eran Ubu Rey, Variaciones sobre Beckett, El Hombre de Arena y Cámara Gesell, y todos eran de algún modo espectáculos de cámara, donde entraban 30, 40 personas, lugares pequeños, muy próximos a los espectadores a la producción de la obra en sí mismo, y en Máquina Hamlet decidimos expandirnos hacia afuera, salir hacia afuera. Entonces hacemos muñecos dobles, hiperrealistas, duplicando nuestro cuerpo, que trabajamos con el concepto de doble, trabajamos diferentes escalas, desde lo mínimo a lo máximo, y trabajamos con ese texto de Müller, que lo descubrimos de casualidad. Media carilla. Yo me acuerdo de la media carilla. Sí, eran 2 carillas en realidad. Ah, ¿no? yo tengo un recuerdo vago que era como media carilla. Nosotros les entregábamos al público, eran verso y reverso. Era en verso y reverso. Mirá, tenía un mal recuerdo. Con un texto que Müller lo concibe y lo escribe con el concepto de fragmento sintético, que es una reducción al mínimo en términos expresivos de una textualidad, pero que porta un significado que es explosivo y que tiene muchos sentidos en paralelo. Y entonces en ese... De algún modo el criterio de la poesía en gran medida. Sí, eso. De algún modo sí, exactamente. Un exceso de metáfora y de resignificación, donde la forma del texto es más violenta que el contenido del texto y viceversa. Entonces, en ese sentido, entender que hay muchas capas, que hay un teatro dentro de un teatro, que es como una puesta en abismo, nosotros apuntamos a esa puesta en abismo y nos expandimos y hacemos ese espectáculo que... muy a nuestro pesar, no digo muy a nuestro pesar, digo lo contrario, pero se nos fue de las manos hacia un lugar fabuloso, porque el espectáculo fue muy impactante. En el 95, cuando se estrenó, inmediatamente empezó a viajar por el exterior, estuvimos 5 años viajando alrededor del mundo, fue bastante exitoso en Europa, recorrió los principales festivales de Europa, los categoría A, categoría B, categoría C, dio vuelta por todos lados, por América también, llegó a Asia, Oceanía, etcétera, etcétera, y fue como un suceso, hasta el punto que después de 5 años de presentarlo aquí en Buenos Aires, estábamos tan hartos de hacer Máquina Hamlet que un día decidimos no lo vamos a hacer más y nos pusimos a destruir los muñecos para no poder hacerlo más. Ay, pero eso tendría que haber sido una exhibición pública. Y sí, bueno, pero en ese momento... Lo hicieron en intimidad. Sí. ¿Destruyeron el muñeco grandote, el espectador? ¿Lo destruyeron? Sí, eso sí, por eso se destruían solo porque eran de látex. El látex era de látex. Se pudre, sí. Claro. Bueno, hay que decir que Máquina Hamlet es una de las obras que uno dice inolvidable. Yo tengo una serie, si te digo, de 4 o 5 obras que yo no me las puedo olvidar. Y hablo específicamente de teatro, porque con películas me pasa, yo me dedico al cine, ¿no? Me dedico a dar clases de teoría y análisis, pero... hay algo del vínculo, del estar ahí, del teatro, que es impagable. Sí, que es único. Es único, sí. Que es por único. algo el teatro, que es un ritual tan viejo, está vivo todavía. Existe como disciplina artística, porque tiene esa cosa de la presencia que es insustituible, como vos decís. Sí, porque inclusive, más allá de todo lo que estemos hablando de las formas a nivel espectáculo del cine, la toma por la calle corriente... ha sobrevivido mucho más al pensamiento en la imagen que promueve que el cine, que ha sido mucho más capturado por el espectáculo. Más allá que en cine proliferan un montón de formas diferentes que no están capturadas por el espectáculo, pero mayormente la toma, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con factores de identificación mucho más cognitivos que operan en el cine, y que no te autorizan en absoluto en ese momento con las formas de representación más clásicas, la distancia. Sí. Sí, entonces ahí hay un problemón, que eso siempre lo laburo yo, ¿no? En las clases, pero volviendo, y uno no va a ver Hamlet ahí, uno va a ver una deconstrucción en donde Hamlet
si aparece algo referido a, está como una luz lejana, ¿sí? Esto hay que pensarlo, inclusive digo, pensando también la obra de Müller, ¿no? En general, sí, ¿no? Claro. Que hay un trabajo en general con esto. Bueno, seguimos con tu trabajo en el tiempo. Me quedo pensando en la cuestión de los títeres, o sea, me viene mucho porque vos decís que esto se continúa contemporáneamente en la medida de cierto clasicismo pero yo, no sé, me viene títeres y pienso en mucha oscuridad, pienso en títeres de adultos primero. Ya se me fue la imagen del títere como algo infantil. Bueno, porque se desarrolló un poco el teatro de objetos, se desarrolló. Claro. Y creo que el periférico de algún modo fue un gran impulso para las generaciones más nuevas para desarrollar ese género, ¿no? Bueno, entonces acá dice, claro, es eso. Bueno, vino un tremendo reconocimiento internacional. Un amigo me cuenta el otro día, escuchándote hablar a vos en la entrevista, de que a ustedes al Periférico de Objetos había, digamos, tenido tanto éxito internacional que lo seguían invitando a lugares años después de que ella había terminado el Periférico de Objetos. Sí, fue así, sí. Se seguían mandando invitaciones y había terminado hace 5 años, una cosa así. Sí. Bueno, acá dice, García Huevi ya contaba con un gran número de producciones en solitario desde el estreno de su primera obra, Sin Voces, en el Teatro Colón. Eso fue una ópera, sí. Esto fue una ópera. Ópera contemporánea. Así es. Bien. Si lo tenemos que relacionar con un autor, a un otro autor, que es cercano a qué sería. ¿A qué te referís con relación con el otro autor? A ver, ¿cómo se llama este tipo? Ya se me fue el nombre, espérate. Ya me va a venir. Te la resignifico. ¿Qué características tenía esta apuesta? Bueno, básicamente la puesta en escena se compartía con una composición musical también de música contemporánea. Y la música contemporánea, vos sabés, tiene como condición. Sí, bueno, no necesariamente Cage, podés inclusive ir antes de Cage, ¿no? Desde el dodecafonismo, que es casi el primer cuarto del siglo. O sea, de ahí en adelante la música contemporánea rompe con el concepto de melodía y se estructura de otra manera. Por lo tanto, la apuesta sería absurdo seguir una apuesta naturalista o formalista, o digamos naturalista, no formalista, y también mis montajes también tenían un poco estas características. Es decir, toda mi producción artística tiene esa característica de descentramiento, de corrimiento, de disidencia, de disenso con la forma pura. Entonces, si yo voy a hacer ópera, el espectador se va a sentar y dice, pero eso no es ópera. Si yo voy a hacer teatro, dice, esto no es teatro. Va a hacer performance, pero esto no es teatro. Los puristas. Exactamente. En general, la mirada lo que se busca es descentrar para ubicar, para descolocar las presunciones del espectador y que el espectador tenga que resignificar si tiene ganas y si el espectáculo le interesó, qué es lo que está viendo, cómo lo está viendo y desde dónde lo está percibiendo, desde los sentidos, desde su intelecto, desde la sensorialidad, desde el afecto, etcétera, etcétera. Es que me acuerdo, vos sos lector de Deleuze como yo. Lector en diagonal, yo soy lector en diagonal. Sí, está muy bien. Porque yo no tengo ninguna formación filosófica, entonces leo en diagonal. Yo también leo en diagonal. No, yo también leo en diagonal y leo desde la lógica del cartógrafo, de Sueli Rolnik, desde ahí. Sí, yo leo la lógica del artista, entonces lo poetizo. Se muerde. Claro. Se muerde los textos, exactamente. El cuerpo sin órganos, que es un concepto que viene de Artaud y que Deleuze lo toma, ¿sí? Lo que dice Deleuze en 1000 mesetas en un momento es que el cuerpo sin órganos busca ser un cuerpo con órganos, ¿sí? Tus trabajos, digo, pensándolas como cuerpos sin órganos también, ¿no? Tienen ese horizonte también de que no estoy hablando de la trascendencia, la trascendencia no está, pero de una consistencia que no es la que está en ese momento, sino una aspiración como un fuera de campo de la obra. Siguiendo la lógica del cuerpo sin órganos, son los órganos que están buscando un cuerpo, de algún modo. Claro. ¿no? Es un poco eso. Sí. Hay una lógica, si se quiere, yo podría decir, si hay espectadores que me vienen siguiendo a lo largo de mi carrera de 35 años, podrían encontrar casi una lógica serial, en donde hay una resignificación del espectáculo anterior en el nuevo espectáculo, no porque haya una continuidad, pero hay elementos que resurgen, que
vuelven a plantear las mismas preguntas con diferentes formas. Y en esa serialidad se busca como una totalidad, un elemento totalizador que no termina de totalizarse nunca, justamente porque la respuesta no cierra, la pregunta abre y en todo caso ese cuerpo sigue abierto y sigue buscándose como tal. Claro, esa idea es interesante porque la búsqueda es al infinito. Exactamente, hasta que el artista muere o deja de producir, obviamente. Sí, pero pensándola como multiplicidad, ¿no? Es como que algo que se resignifica y que se resignifica en la... Sí, porque ahí las preguntas de los artistas son 2 o 3, de todos los artistas del mundo. ¿Qué es la vida, qué es la muerte, qué es la violencia? ¿Qué es el amor? Que son 5 o 6 preguntas. Sí, si fuéramos eternos, no muriéramos nunca, creo que no sé si existiría el arte o sería otra cosa. No existiría. El arte no existe, eso de seguro no existiría. Pero entonces, tampoco es tanto la pregunta por el qué, sino la pregunta por el cómo. El cómo va a dar cuenta de ese qué, de ese interrogante. Entonces, la pregunta es neurótica, es obsesiva. Nosotros tenemos obsesiones que se forman cuando se forma nuestra personalidad y en esa formación de la personalidad aparecen los terrores, los fantasmas, las fantasías, los amores, el eros, que nos va a modelar para toda la vida y que va a hacer que nos hagamos de algún modo siempre la misma pregunta. Lo que pasa es que va a variar la forma. Bien. Vamos a ir más a lo contemporáneo. Voy a citar algunos trabajos tuyos. Si te querés detener en alguno, me decís. Sí, detengámonos al último, si querés, cuando lleguemos al último. Y después, si queda tiempo, como vos quieras. Con el último quería terminar. Bueno, lo dejamos para el final. Bueno, lo dejamos para el final. Qué orgánico que terminé siendo. ¿Viste? Y encima te tengo que decir que este programa tiene un comienzo y un final. Y bueno, más jodido imposible. Y bueno, pero es así. La regla del mercado. La regla del mercado. Proyecto Filóctetes. ¿Sí? Es un trabajo donde trabajás con muñecos, dice acá. No la vi, por eso leo textual. Muñecos hiperrealistas de látex ubicados de forma tal de ser descubiertos por una audiencia no advertida en su jornada habitual. ¿Cómo sería esto? Bueno, eso es el proyecto, yo lo pienso en la debacle del 2001. Bien. Para el año 2000 empieza a aparecer, como consecuencia del primer gobierno, o los 2 primeros gobiernos neoliberales de Menem, el habitante de calle en la ciudad de Buenos Aires, cosa que para hasta aquel momento no era algo significativo, y de pronto empezamos a ver que la gente vive, come, duerme, tiene sexo y muere en la calle, habitando la vía pública, y lo que a mí me llamó la atención es que rápido integrábamos a la arquitectura de la ciudad esos habitantes de calle y lo empezamos a invisibilizar rápidamente. La naturalización. Exactamente. Entonces, esa naturalización, en la cual yo me incluía como alguien que naturalizaba por lo que sea, ¿no? Por un sistema de protección, porque no puedes soportar eso, porque lo negás, o por lo que te importa 3 carajos, no importa, pero esa naturalización me llevó a mí a pensar en un proyecto en donde yo pudiese producir una cantidad de muñecos, ubicarlos en la vía pública, eran muñecos hiperrealistas, parecían personas, elegí 25 lugares de la ciudad que tuvieron tamaño natural. Sí, eran personas. Vos lo veías de a 1 metro y eran como personas. Bien. Ubicadas de un modo similar a alguien que está habitando la calle, además que de un modo un poco más expresivo, de modo tal de que volvieran a llamar la atención para revisibilizar la situación del habitante de calle. No como un proyecto ni político, ni sociológico, ni antropológico, sino esencialmente como una producción artística. Y como te decía, se eligieron 25 lugares de la ciudad de Buenos Aires por su representación simbólica, el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, algún teatro, distrito financiero. Intervención de espacios. Exactamente, del espacio público. Hicimos un programa con y se intervinieron esos 25 lugares y eso generó un revuelo tremendo. Pensemos que eso se hizo en el año 2002. Yo el primer año no conseguí financiación, así que lo conseguí financiación en Austria, se hizo en Austria, en Viena. Ahí conseguí financiación y cuando volví para acá ya era un rey y te financia todo. Cuando triunfás en Europa vos sabés que tenemos una mentalidad hipercolonizada, entonces si te fue bien en Europa te tiene que ir bien acá. Y bueno, se pudo hacer en Buenos Aires, después se hizo de nuevo en Berlín, después se hizo en Cracovia, fueron 4 lugares en el mundo donde se hizo esa intervención que tenía mucha repercusión porque generaba un caos en la ciudad. Claro. 25 muñecos al mismo tiempo generando ese caos con la policía, bomberos, ambulancias. Si bien todo estaba con permisos, generaba como un caos
importante, y después se hacían unas mesas redondas donde se reflexionaba acerca de la condición del arte en vía pública y de la condición del cruce, digamos, entre los problemas socioeconómicos de las ciudades. Todas las ciudades, por más ricas que sean, tienen habitantes de calle. Entonces se pensaba un poquito, se reflexionaba un poco en esas tensiones entre el arte, la cultura, la sociedad, el habitante de una ciudad, qué mira y qué deja de mirar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque la sorpresa era para el habitante de la ciudad y no para aquella institución a la cual se le había pedido permiso, pero el tipo no lo sabía, quizás. Exactamente, sí. No sabía que, en general, las instituciones no sabían qué era lo que estaban dando permiso, si no, no daban permiso. Eso es interesante. Era una trampa, nosotros vamos a poner un muñequito en la calle en tal lugar, entonces nos autorizaban. Lo planteaban de una forma aparentemente inofensiva. Y sí, porque si no sonabas. Claro. Qué bueno, sí, claro. Claro, la próxima no hay que avisar nada, hay que meterlo ahí y todo termina cuando caemos en cana y nada. Sí, claro. No caíamos en cana porque teníamos los permisos. Nos dicta la prisión de Arroyo Salgado. Bueno, claro. Bueno, sí. Hoy te caes en cana de cualquier forma. Sí, de cualquier forma. 2015, año fatídico. Con Maricel Álvarez fundás el colectivo iconoclasta de acciones performáticas. Bueno, esto está directamente ligado a esto, una de las cuestiones que yo leí al comienzo que tenían que ver con a qué te dedicas vos, que sos vos, que sos performer también, ¿no? O sea, hay intervención sobre el cuerpo propio, tuyo, ¿no? Sí, sobre el cuerpo propio, más que es una de las condiciones esenciales del performer, pero no necesariamente la performance se reduce a la condición de la intervención sobre el cuerpo propio, puede ser sobre los cuerpos de otros, pero también pueden ser sobre el acontecimiento, entendiendo el acontecimiento como un grado de aquí y ahora más extremo que el del teatro. El teatro, el aquí y ahora es una ficción, porque el ensayo es una de las condiciones de la teatralidad, y el ensayo es en el tiempo pasado. En cambio, el acontecimiento se produce en vivo en el mismo momento que el espectador está viendo, el performer está performateando, es decir, hay un sin red mayor y por lo tanto se genera una sensación de peligro en términos simbólicos que es diferente a la teatralidad, donde se sabe que todo está regulado. Cuando vos vas a ver una obra de teatro, te sentás tranquilo y sabés que no va a pasar nada por fuera de algo que ya está regulado en el pasado, que fue el ensayo. Claro. En cambio, en el performance hay algo de lo vivo que genera el acontecimiento, que es esencia pura del aquí y ahora, y en el aquí y ahora es puro futuro. Entonces caminan en paralelo el espectador y el performer en un futuro que es siempre incierto. El futuro es peligroso porque no sabemos si salimos a la calle y nos pisa un colectivo. Puede suceder. Entonces, como el futuro siempre es peligroso, esa sensación de aquí ahora que se produce en el gesto del performance es diferente al gesto teatral. Es diferente. Sí, el efecto es diferente. Sí. Exactamente. Sí. Por esa distancia se ve también cuestionada. Exactamente. La distancia tradicional, digamos. Exactamente, ¿no? es otra categoría. Habitualmente, ¿qué tiempos te tomás para estrenar? ¿Cuánto tiempo de ensayo? Puede ser una semana o puede ser un año. Depende del proyecto. Bueno. Sí, es que justamente yo trato de no regular mis producciones en función de... Bueno, a veces si trabajas en determinado lugar donde estás bajo un contrato, hay ciertas regulaciones eso es otra cosa. Que te da el marco donde supongamos que todo está a tu cargo. Entonces sí, puede ser una semana o puede ser un año, depende. Depende del proyecto, las características, la inmediatez, la urgencia con lo que hay que producir o el tiempo para investigar, etcétera, etcétera, etcétera. No lo regulo, no me interesa regularlo. Y otra cosa, en relación a lo que es el trabajo con la puesta, sí que yo pienso los cuerpos directamente vinculados a la puesta, como organizando los cuerpos la puesta, ¿no? Y lo que son las marcaciones actorales, si tuviéramos que pensar, que es medio desgraciado pensarlo así, pero me interesa, blanquear un poco esto, si se puede, en más y menos. ¿Hay más atención en la puesta que a la dirección teatral? ¿Está más o menos todo integrado? ¿Cómo es tu forma de dirigir, si tuvieras que definirla? Bien, volvemos al teatro de objetos. Un concepto esencial del teatro. Del trato con el actor, actriz. Pero ahora voy justamente para eso. Volvemos al teatro de objetos. Objeto es todo lo que está fuera del sujeto, según la definición clásica. Sí, claro, el empirismo simple. Todo lo que está fuera del sujeto implica que un objeto, esto es un objeto, una lapicera es un objeto, pero vos también sos un objeto que está fuera del sujeto, que soy yo. Exactamente. Entonces, en esa relación,
todo en mis puestas en escena son objetos, en el sentido más profundo del término y en el sentido más simple del término. Es decir, los actores, los intérpretes y los otros colaboradores también son objetos. No porque sean objetos y sean tratados como objetos, pero sí son considerados dentro de la objetualidad de la puesta en escena, que incluye el sonido, la escenografía, la iluminación, el texto, que también es un objeto, el sonido, todo de bien objeto. El cuerpo del performer o del intérprete o del actor es un objeto. También, en esto, como esencia, en la categoría del cuadro, del big picture, el actor es un elemento más de la puesta en escena. Ahora, vamos a la dirección de actores, porque esto es otra cosa, no es lo mismo. Cuando vos trabajás un objeto, al objeto no lo dirigís, al objeto material, lo colocás, lo movés, lo pones más arriba, le das más luz, le das menos luz. A un intérprete no, porque es un sujeto al mismo tiempo que es un objeto. Como sujeto tiene la categoría de su integridad como ser humano. Sí. Y tiene una serie de propuestas que son interpretativas. Y también el director también tiene una serie de ideas sobre un hecho interpretativo. Entonces, la manera de trabajar es, de la manera que a mí más me interesa, es pensar en términos de negociación. ¿Cómo negocio la propuesta interpretativa que me provee el intérprete de su idea de actuación con mi idea de actuación? Y en esa idea de dialéctica se supone que la síntesis va a ser superadora de mi propia idea, de mi propia propuesta y de la propuesta del intérprete. De modo tal que si es una negociación amorosa en el sentido más profundo del término, donde el actor propone y el director toma algo que es mejor que lo que él creía y viceversa, y el actor entiende que lo que le propone el director es mejor que lo que creía, esa síntesis va a ser superadora de la idea de los dos. Claro. Entonces, en esa dialéctica se produce los mejores encuentros entre director e intérprete. Con esto que decís, me voy directamente, porque esto que vos, este vínculo lo vi claramente en tu último trabajo, en este que estás presentando ahora, que se llama Fritz el Agonista, y que lo estamos presentando todos los sábados en el Teatro Silencio de Negras a las 20 horas, localidades reducidas, es un espacio es una obra de sitio específico. Casi de cámara, diría. Sí, es de cámara, entran solo 20 espectadores, por eso gran experiencia. Conmino a los espectadores a no demorarse en sacar las entradas porque son siempre poquitas. Y ¿Vuelan? Vuelan, por suerte bien, vuelan. Bien. Es un poco la idea. Y sí, de algún modo querés introducir un poco la idea a la que te querías referir, es el vínculo entre el intérprete y el... Sí, porque ahí yo veo esto que vos decís, o sea, hay una propuesta muy fuerte y muy propia de la actriz que se llama Elvira Tanferna, una actriz joven muy talentosa, con quien yo había ya hecho un par de trabajos previos en términos de vínculo actoral, y tal cual, como decís, ahí hubo un trabajo muy profundo en términos de interpretación, porque es un texto muy complejo y la propuesta interpretativa que hemos hecho, digo hemos porque también ha salido de parte del intérprete, es justamente compleja y por lo tanto hubo que ser muy, muy minuciosa en el trabajo ese. ¿Puedo contar de qué la va un poquitito? Claro que sí. ¿O es spoilear? No, spoilealo. No, digo, porque ¿en qué está basado? Está basado, según lo que comentabas, en un caso real de un tipo que había vivido no sé cuándo, habrá sido el siglo XX. En el 2008 fue ese. Ah, 2008. Eso en el 2008 se descubrió el caso. Tenía encerrada a la hija y se la pasaba teniendo sexo con la hija nunca salió de ahí. 24 años encerrada, tuvo 8 hijos con su propia hija, vale, sí, hijos nietos. Sí, claro, algunos murieron. Algunos murieron, sí, otros fueron llevados a la casa de arriba donde vivía él, con su mujer y otros hijos. Va a decir, un caso aberrante, y a mí me sirvió como disparador para escribir un texto que se llama Fritz el Agonista, y que de algún modo da cuenta o reflexiona acerca de, del paterfamilia, el falologocentrismo, claro, la idea de... Ella hace los dos personajes. Ella hace más de dos personajes. En realidad son más porque él está digamos, no, deconstruido no es el término, es abierto en dos a la vez. Sí, en dos o tres más, te diría, en varios personajes. Entonces hace esos clics, donde trabajamos a partir de la idea de la posesión demoníaca, donde el cuerpo de la hija, de la víctima, de la muchacha, es absorbido, es poseído literal y simbólicamente por el padre. Sí. Entonces la voz del padre sale del cuerpo de la hija y en algún momento la hija vuelve a recuperar su propio ser, y entonces hay como una cosa de multiplicidad de personalidades, ¿no? Yo quiero destacar un momento del texto que es todo el primer tramo, que me parece un trabajo sobre lo siniestro genial, que
que tiene que ver con cómo él, la narrativa sobre cómo él piensa la cuestión del encierro y como que y diciéndole en forma directa, de distintas formas literarias, ¿sí? Que nunca va a salir de ahí. ¿Sí? Esas distintas formas de abordar la cuestión, por lo cual son tantas las formas en que lo dice, que no puede menos quien está ahí y encima haciendo algo de cámara, 20 personas mirando, que involucrarse con eso, que ya va mucho más allá de una identificación con el personaje, es otra cosa, es otro vínculo. Es una especie de relación que se establece como si estuvieras prácticamente formando parte de esa tierra que es el piso. Es interesante eso, sí, y al mismo tiempo en el texto y en la interpretación nunca hay un juicio de valores sobre el personaje. En todo caso, no es moral. No es moral, porque si no sería muy fácil, sería didáctico, sería decir, ese es el monstruo y nosotros somos los buenos. Sería Hannibal Lecter. Exactamente. Sí, claro. En cambio, en este caso, justamente al dejar abierto y no elaborar un juicio de valor acerca de la categoría moral, ética del personaje, genera todavía más incomodidad, porque no te la dan, no te la cierran. Al espectador no la cierra, se tiene que ir con el problema a su casa, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa incomodidad que se da por la proximidad, porque el intérprete está muy próximo, por lo crudo del texto, si bien es altamente metafórico, es evidente que está refiriendo a cosas que no nos gustan oír, porque a quién le gusta oír que un niño fue violado durante 24 años, ¿no? Claro. Obviamente. Pero quiero decir que todos estos materiales, esa proximidad genera este impacto, esta conmoción, aquello que vos decís que sentiste cuando fuiste a verla. Pero aparte de otra cosa, no voy a develar cuál es el objeto, pero hay un objeto que usás, que después se transforma en otra cosa. No, se transforma en lo mismo, pero yo imaginaba que el destino era ese, de ese objeto, que es la metáfora o casi la literalidad, porque es dable ahí, del encierro de ella. Es el objeto que está todo el tiempo permanente. ¿Sabes de qué estoy hablando? De eso que está ahí, ¿sí? Casi se me escapa. Claro. Y yo digo, claro, viendo algo tan pequeño, digo, está todo contenido ahí adentro, está la obra ahí adentro. Es que sí. Está la obra ahí adentro. Era muy, muy fuerte ver, cómo un objeto pequeño puede dimensionar un mundo enorme. Y aparte un objeto de la naturaleza, por otro lado. Por otra parte. Que la metáfora es de vida, en general. Exactamente. Pero toda la apuesta está pensado en esa idea de síntesis, viste, que es muy pequeño todo, los objetos son pequeños, todo es muy pequeño porque está todo sintetizado al máximo para que justamente la tensión entre la violencia de la verborragia de la intérprete y la cantidad de palabras que se utilizan y su expresividad contraste con el encierro de ese supuesto sótano en términos simbólicos, ¿no? Yo te voy a confesar que desde que arranca el periférico de objetos en adelante, ya para mí un objeto, un muñeco, que es lo más obvio que se puede pensar, ya se me presenta siniestro, ya del vamos, no sé por qué. Sí, bueno, tiene esa categoría de los siniestros. Pero aunque no esté descontextualizado, se me presenta así, Es que así, eso es algo que nosotros encontramos y descubrimos con el periférico de objetos para nuestro trabajo, era pensar el concepto de los siniestros según Freud, ¿no? Según Freud piensa en lo que en alemán es das Unheimlich, ¿no? De uncanny en inglés, ¿no? Lo siniestro, que es una categoría psicoanalítica también. Y más todavía cuando, por ejemplo, veo esos que son bebés miméticos, pretendidamente miméticos. Más espantosos. Es tremendo. Claro, tal cual. Bueno, repetí dónde es la obra Bien. y el nombre de la obra. Fritz el agonista, los sábados a las 20 horas en el Teatro Silencio de Negras. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral y, como les dije, no se demoren porque hay solo 20 butacas por semana. Entran 20, Martín Loza nada más. Andar reservando. Bueno, estamos terminando porque tenemos que irnos del boliche. ¿Querés agregar algo más? No. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé súper bien, claro. Bueno, me alegro muchísimo, porque la idea es siempre, los que la pasan bien están condenados a volver otro día. Está muy bien, me parece muy buena idea. Bueno, Emilio, un gusto, y bueno, Martín Loza, muchísimas gracias. Te comento, Martín, que estuvo con nosotros Emilio García Huevi, director teatral, performer, integrante del Periférico de Objetos, y bueno, nos vamos con muchísimo, ¿sí? Y nosotros nos encontramos la semana que viene. Gracias de nuevo, Emilio. Gracias por la invitación, Luis. No, por favor, un gusto para nosotros. Nos encontramos con más Periferia del Cine. Hasta la próxima. Soy Osvaldo Bayer.
Bueno, un saludo por la